confirman si se escucha, por favor. Sí se escucha, doctor. Gracias, gracias, Kitty. Muy bien. Eh, ¿Les parece si comenzamos o esperamos a más estudiantes? Muy bien. Bueno, empezaremos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema. Vamos a dar inicio quizás a las teóricas del módulo de analgésicos. Um, Vamos a hablar sobre una familia que son los opioides, ¿ya? Estos medicamentos son medicamentos que utilizamos para aliviar un molesto síntoma, que en este caso es el dolor, ¿no? El dolor a lo largo de la historia de la humanidad se ha caracterizado por ser algo que impide quizás la vida normal de una persona. Afecta en cuanto a emociones, afecta en cuanto a lo social, afecta en cuanto a lo personal, en cuanto no puede hacer sus actividades con normalidad, en cuanto a relacionarse. Si una persona está con dolor, se convierte en alguien más irritable. Miren, afecta en muchas capas de la parte humana de cada persona. Entonces, el hombre ha estado buscando maneras de poder aliviar esto, ¿no? Ah, a lo largo de la historia podemos ver, por ejemplo, cuando se querían hacer algún tipo de cirugías, el dolor era algo que impedía que se realizaran de manera eficaz, es decir, el paciente se podía mover, entonces no se podía actuar de la mejor manera. Por eso se ha tratado de buscar a lo largo de la historia formas de calmar esta molestia, este síntoma que impide eh, actuar cada persona. Entonces, imposibilita, se podría decir, incapacita muchas veces. Entonces, eh, entre estos medicamentos podemos hablar de que existen analgésicos, ¿no? Los analgésicos han llegado para actuar ya sea de manera local, es decir, en el sitio de la lesión, o actuar a nivel central, es decir, a nivel donde se percibe el dolor, donde llega a la parte consciente del dolor. Entonces, uh, hoy vamos a hablar sobre este tipo de medicamentos, ¿ya? Existen analgésicos de acción periférica y analgésicos de acción central. Los opioides son medicamentos que pueden actuar a estos dos niveles. Actúan si bien a nivel periférico y también a nivel central, ¿ya? Los AINES actúan solo a nivel periférico, en su mayoría, pero los opioides ya actúan a estos dos niveles. Y este medicamento no es ajeno a nuestra historia. Miren, uh, existen varias personalidades a lo largo de la historia que han caído, se podría decir, en la parte mala de estos medicamentos, de los opioides, que tienden a, tienden a tener una característica adictiva. Miren, en la foto que les muestro a continuación, tal vez para poder hablar un poco sobre ello, tenemos tres personajes. Tenemos a Kurt Cobain, tenemos a Heath Ledger y tenemos al Dr. House. Miren, es muy conocido que Kurt Cobain tenía una adicción a la heroína, el cual es un opioide que vamos a ver en esta clase. Así también Heath Ledger, que era un actor muy bueno, ¿no? Muy conocido, uh, también se dio a una adicción hacia este tipo de medicamentos. Obviamente junto a otras sustancias que existen en nuestro medio, pero la principal fue los opiáceos, ¿no? Los opioides. Y también tenemos a un personaje conocido, quizás el Dr. House, que tiene una adicción a un analgésico que es la Vicodina, le conocen, que es una combinación de hidrocodona con paracetamol, que igual es, ¿no? Un opioide con una AINE. Entonces, estos opioides están en nuestro medio, están, si bien actuando de buena manera, también tienen sus efectos malos, ¿no? Sus efectos que pueden dañar a la humanidad. Entonces, actualmente vemos en Estados Unidos no sé si han podido ver una tipo de epidemia, dicen una epidemia zombie, en donde
Estas personas que son adictas principalmente al fentanilo, que es un opioide también que vamos a revisar hoy, tienen características, miren, son personas que parecen que están zombies, es decir, no tienen conciencia, están como en otro lugar, ¿no? Entonces, estos efectos también son efectos que tienen nuestros medicamentos, en este caso los opioides. ¿Y de dónde vienen esos medicamentos? El opioide viene principalmente de la flor denominada opio, ¿ya? Esta planta, esta flor, entre su composición se encuentran diferentes estructuras. En este caso hablamos de la morfina, la noscapina, la codeína, la tebaína y la papaverina, los cuales llegan a tener diferentes efectos en nuestro organismo. Miren, la mayoría de nuestros medicamentos que tenemos a disposición provienen o llegan a ser compuestos modificados o bien quizás naturales de las plantas o de otros componentes naturales. Y en este caso hablamos de una flor, de una planta, la cual nos ofrece este componente, la morfina, en un 10 a 15% y otros componentes en ciertas cantidades. Ahora, el opio no es no es una planta o bueno, un componente que sea nuevo. Miren, hace 3000 años antes de Cristo ya se hablaba sobre este compuesto en las tablas sumerias y ya se tiene referencias sobre este medicamento que tiene de nombre científico el Papaver somniferum, ¿no? Y además en el año 1680, Thomas Sideman nos da una buena frase, ¿no? Que nos dice, de entre todos los remedios que Dios Todopoderoso se ha dignado a dar al hombre para mitigar los males, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Vamos a ver por qué tiene esta característica, ¿ya? Y bueno, a lo largo de la historia de los opioides también podemos ver que en el año 1803 se aísla por primera vez a este componente, a la morfina. Y ya se le da también el nombre, que es, eh, que es Sir Turner, quien le da este nombre eh, relacionado al nombre Morfeo, ¿no? Morfeo era el dios quizás del sueño, entonces se denomina morfina a este componente extraído de esta planta. Y bueno, también se aíslan otros componentes, que es la codeína, tebaína, noscapina y la papaverina. Así también, en el año 1970, en los 70 en todo caso, eh, obviamente se encuentra el componente, entonces se piensa en qué lugar actúa, en dónde está actuando. Tenemos los receptores o lugares donde llega este componente y actúa. Entonces, en el 1973 se encuentra estos lugares, que son receptores opioides. Y 2 años después se identifica que también producimos este tipo de componentes de opioides. Entonces existen opioides endógenos, es decir, que nuestro cuerpo también produce este tipo de moléculas que causan la disminución del dolor a nivel central. Y en el año 1976 se diferencia que existen 3 tipos de receptores, ¿ya? Receptores para este tipo de medicamentos. Entonces, como les mencioné, hablamos de opioides que se forman de manera endógena, es decir, en nuestro organismo. Y se forman a partir de 3 moléculas. En este caso tenemos eh, 3 precursores. Hablamos sobre todo del preproopio melanocortina y también la preproencefalina y la preprodinorfina, que son los opioides endógenos que tienen función en los receptores ubicados en diferentes lugares de nuestro organismo. Estos opioides son los que nosotros producimos, ¿ya? Eh, y tienen las funciones que vamos a ver, principalmente calmar el dolor, y es de acuerdo al receptor en el cual se unen, que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Pero quiero que se enfoquen de que tenemos opioides endógenos, nuestro cuerpo los produce, ¿ya? Solo que en menor cantidad, en menor medida, y bueno, son de acuerdo a las necesidades que llegue a necesitar nuestro organismo. Entonces, muy bien. En esta tabla vamos a hablar acerca de los precursores. En este caso tenemos, por ejemplo, la proencefalina,
la cual nos va a dar dos tipos de péptidos endógenos, que tenemos la MET y la leucoencefalina, los cuales van a tener función en el receptor delta. En otra bibliografía los podemos usar como DOR, ¿ya? Y bueno, este es el receptor que tiene más afinidad por las encefalinas. Entonces, recuerden, encefalinas, receptor delta. Muy bien. Recordemos otro precursor. Tenemos, por ejemplo, a la preproopiomelanocortina, que es el POM, el cual nos produce, bueno, es precursor de la beta endorfina. Si vemos en su estructura, tenemos un segmento donde, donde se produce la beta endorfina. Miren, está acá. Entonces, esa beta endorfina, igual, es un ligando endógeno, es decir, un componente que producimos nosotros, endógeno quiere decir dentro, ¿no? Que se origina dentro de nosotros, endógeno, y tiene como receptor final el receptor mu. En otras bibliografías lo pueden encontrar como MOR, ¿ya? Además, también tenemos otro precursor, que es la prodinorfina. Esta prodinorfina es precursor de dinorfina, pro significa que es antes, no es un prototipo, es antes de la parte final. Entonces tenemos las dinorfinas, los cuales son A y B, que se unen. También tenemos la alfa-neoendorfina, los cuales se unen al receptor kappa. ¿Ya? En otras bibliografías lo tenemos como COR. Así también tenemos otro precursor que es la pronociceptina, ya que es un precursor de la nociceptina y este también produce la nociceptina y nos llega al receptor NOP. También tiene otro nombre, este, si no me equivoco, es orfanina, orfaquinina, algo así, es su nombre. Orfanina, si no me equivoco, que es otro nombre que recibe la nociceptina. ¿Ya? Cuando hablamos de endomorfinas 1 y 2, no se tiene todavía en el precursor, identificado el precursor primario, de dónde nacen esas endorfinas, pero sin embargo, se conoce que estas endorfinas también tienen su función sobre el receptor mu. Y es importante este receptor porque va a ser el principal, es el que va a ejercer mayor tipo de las acciones de estos medicamentos, de los opioides. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre estos tipos de receptores. Esos receptores tienen subtipos, ¿ya? Por ejemplo, el MOR, que es el receptor mu, tiene dos subtipos, subtipo 1, subtipo 2, y como lo puse acá, que les mencioné que es el lugar principal donde van a actuar estos medicamentos, los opioides. ¿Y qué funciones van a tener? Por ejemplo, van a tener, les voy a mencionar eso un poco más adelante, pero vamos a ver subtipos, ¿ya? Por ejemplo, los receptores delta tienen igual dos subtipos, 1 y 2, que se encuentran localizados. Recuerden bien dónde están sus ubicaciones. El, el delta se encuentra, por ejemplo, en la periferia y en la corteza cerebral, ¿ya? Entonces sus funciones, sus efectos van a ser a nivel periférico y también a nivel de la corteza cerebral. También tenemos los receptores kappa. En este caso tienen tres subtipos, 1, 2 y 3. Y su función principalmente es a nivel espinal, ¿ya? Y produce un efecto que es la disforia. ¿Qué es la disforia? La disforia es una sensación de malestar, de sentirse mal. ¿Cómo les podría explicar? Uh, Podría ser una tristeza, podría ser la ansiedad, podría ser cualquier sensación que no corresponda al bienestar, es decir, que no se siente que es correcto. Entonces, en este caso, el activador de este tipo de sensaciones podría ser el receptor kappa, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos también el receptor de nociceptina, que, bueno, tiene como función inhibir la adenilciclasa, que vamos a ver más adelante cómo funciona este tipo de receptores de manera más detallada. Vamos a ampliar este tipo de información. Por ejemplo, se conoce que pueden abrir canales de potasio y cierran canales de calcio. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de la unión sináptica. Entonces van a poder entender un poco más dónde y cómo actúan este tipo de bombas y cómo ejercen su función. Y bueno, estos receptores tienen unas características. Si recordamos un poco de fisiología, entendemos que hay receptores acoplados a proteína G. En este caso, estos receptores son acoplados a proteína G y se encuentran en la membrana de las neuronas y se encuentran unidos a los canales que les mencioné hace algunos instantes, a los canales de potasio, los canales de calcio
y donde ejercen su función cuando se activan este receptor de proteína G, que es lo que vamos a ver aquí, a ver. Cuando se une un agonista, en este caso un opioide, se activa. Este es el receptor NU, ¿no? El MOR. Entonces, está acoplado a proteína G, entre cuales tiene sus efectos, por ejemplo, se disocia de unas subunidades, que son la beta y la gamma. En cuanto a su función, todo esto es molecular, ¿no? Es algo que tenemos que entender, esto es fisiología. Entonces, al tener este tipo de efectores, al disociarse de sus subunidades, activan los canales de potasio. ¿Ya? En este caso estamos hablando de la parte presináptica, no, posináptica. Entonces activan los canales de potasio y hacen que el potasio salga de la neurona y tiene un efecto dentro de la unión sináptica, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante con los gráficos adecuados, obviamente. Pero quiero que entiendan esta parte. Miren, este acople del receptor con la proteína G es todo un mecanismo, miren, un mecanismo donde se disocia de un segmento, de unas subunidades, activa los canales y una vez que ya no tiene estas subunidades, se recicla este receptor. Es decir, entra a la célula, se añaden algunas características más y se recicla nuevamente el receptor y sale nuevamente hacia la membrana, en este caso de la célula nerviosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entender que para la traducción de señales, es decir, miren, el dolor tiene que viajar desde donde está ocurriendo la lesión, ya sea tisular o nerviosa, tiene que viajar hasta los centros nerviosos superiores. Y todo esto tiene una vía. Para ello tienen que recordar un poco de anato, por ejemplo, orificio, no sé si recuerdan, las fibras C, la parte del asta dorsal de la médula espinal, que son las vías del dolor, que son las que se encargan de llevar el dolor hacia centros superiores, ubicados en el bulbo raquídeo, ya sea en otras partes cerebrales que les voy a tratar de explicar un poco más adelante, pero quiero que tengan en cuenta de que existe ese mecanismo, que tiene que viajar el dolor desde donde está la lesión hasta el lugar eh, donde se reconoce el dolor, es decir, es un viajecito. Y para ello utilizan las neuronas, ¿no? Utilizan los nervios. Y requieren diferentes electrolitos, en este caso el potasio y el calcio, que son los encargados de hiperpolarizar o cambiar el estado de las células nerviosas y activar este mecanismo de transmisión del dolor. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? En esta diapositiva tenemos otra vez el resumen del receptor MU, que nuevamente se desacopla de su segmento beta y gamma, y también va a ocurrir dentro de este tipo de mecanismos que la parte alfa del receptor MU bloquea a una enzima, es decir, existe la inhibición enzimática, que es la adenilciclasa. Si recordamos un poco de qué hacía la adenilciclasa, estaba encargada, bueno, actúa en la formación de ATP, entonces también actúa de esta manera, disminuyendo la energía intracelular, ¿ya? Y como les hablé también, existe la modulación iónica, es decir, que estas unidades beta y gamma también se encargan de llegar a los receptores de calcio y de potasio. Entonces, a ver, en esta diapositiva va a estar un poco más clara. Tenemos al opioide, llega al receptor y activa este receptor, activa la proteína G, el cual va a tener las acciones que les mencioné anteriormente. Entre estas está la acción enzimática, la cual va a disminuir la acción de la adenilciclasa y por ende también va a reducir la producción del AMP cíclico, es decir, del ATP, y también la actividad de las proteínas A. Así también, esta activación de la proteína G en sus subunidades beta y gamma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear la parte presináptica. La parte presináptica es antes, ¿no? De la unión postsináptica. Recuerden esta parte. Necesito que recuerden cómo es una sinapsis, ¿no? Tenemos una parte presináptica y una parte postsináptica. Entonces,
¿Qué es la sinapsis? La sinapsis no es más que el intercambio de neurotransmisores entre estos dos tipos de células nerviosas. Entonces, si se bloquea la parte donde salen eh, la sustancia, en este caso la sustancia P y el glutamato, por la parte presináptica, no llega el mensaje hacia la otra parte de la vía nerviosa. Entonces, este medicamento actúa bloqueando esa transmisión de neurotransmisores. En este caso, recordemos que en la neurona se necesita que se abran estos canales de calcio para que la neurona sea capaz de soltar estas vacuolas que tiene de sustancia P y glutamato, que son los neurotransmisores. Y si no se activan estos canales, no va a haber la salida de estos componentes dentro de la parte presináptica. Entonces, así también actúa en la parte posináptica. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, para que una neurona tenga su acción, tiene que cambiar su polaridad, si se acuerda. Hay un efecto que tiene en este caso el potasio, que activa, ¿no? Hiperpolariza a la neurona. Entonces, ¿qué ocasionamos aquí? Hacemos de que dentro de la parte postsináptica también existen estos receptores. Entonces, en la parte postsináptica, la parte beta y gamma abren los canales de potasio. Pero estos canales de potasio, ¿qué hacen? Al abrirse, entra el potasio y se hiperpolariza. Entonces, la neurona ya no puede disparar la señal nerviosa. Entonces, ¿qué ocurre? Como resultado, tenemos un silenciamiento absoluto de la transmisión del dolor, en este caso, ¿no? A nivel cerebral o a nivel nervioso. Aquí nuevamente la imagen. Miren, recuerden, tenemos aquí la fibra C, que es la encargada del dolor, ¿ya? Que de transmitir el dolor. Entonces, ¿qué hace? Necesita que entre el calcio a la neurona para que ésta pueda soltar los neurotransmisores. Recuerden esto, ¿no? Recordamos esto, la parte de la sinapsis. Entonces, si no existe la posibilidad de que se abran esas vacuolas porque no hay calcio, se bloquean, entonces eso no van a salir. No existe la transmisión de los neurotransmisores. En este caso, como les mencioné, generalmente es glutamato y sustancia P. ¿Ya? Así también, en la parte postsináptica, estas proteínas hacen que se abran los canales de potasio, ¿ya? Entonces el potasio sale de la célula, causa una hiperpolarización y la neurona no puede ejercer su acción. Entonces existe un bloqueo a este nivel. A este nivel es donde actúan los opioides, principalmente. ¿Y cómo entendemos esto? Tenemos que recordar un poco de las vías del dolor. Recordemos un poco que existen generalmente dos tipos de lesiones. Ya tenemos la lesión ística y la lesión nerviosa. La lesión ística ocurre cuando se daña un tejido, un corte, una quemadura, un golpe, pónganse la lesión que quieran, ¿ya? A nivel tisular. ¿Qué ocurre? Tenemos la liberación de diferentes moléculas. Tenemos prostaglandinas, bradicininas, citoquinas, que son los que se liberan en ese lugar de la lesión. ¿Y qué ocurre? Estos componentes sensibilizan a los nervios, a los sistemas neuronales que están cerca del tejido dañado. ¿Y qué hacen? Tienen que subir desde donde estén a través de las fibras C o las A. Pueden subir por las vías nerviosas, por las vías ascendentes, y tienen que llegar ¿a dónde? A la médula espinal. Generalmente llegan al asta dorsal de la médula espinal, ¿ya? Donde puede ocurrir el acto reflejo de levantar el dedo si es que te estás pinchando, te estás quemando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tienen todavía que ascender un poco más. Y este sistema es a partir de una lesión ística. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un dolor nociceptivo, es decir, la sensación de dolor por una lesión ística, la cual libera prostaglandinas, bradicininas, citoquinas, y existe una sensibilización periférica persistente. Mientras persista la lesión, va a permanecer el dolor. Entonces puede existir incluso hiperalgesia y dolor continuo, ¿ya? Esta es una lesión típica, una lesión ística, común. Sin embargo, tenemos otro tipo de lesión, tenemos las lesiones nerviosas. ¿Y qué ocurre en las lesiones nerviosas? Es lo conocido como un dolor neuropático, es decir, que el origen no se encuentra a nivel del tejido, sino que se encuentra en los mismos cables que conducen esta sensación. Eh,
¿Y por qué ocurre? Generalmente ocurre porque existe una degeneración de los nervios periféricos, es decir, un neuroma, un lugar donde haya dificultad, donde este nervio ya se encuentra dañado, es decir, y tiene que nuevamente subir, ¿no? Tiene que subir esta sensación hasta sistemas superiores. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos aquí que el dolor neuropático, que es a partir de una lesión nerviosa, produce una degeneración, ¿no? Existe una degeneración denominada neuroma, el cual produce una actividad diferente espontánea y, bueno, sensibilización medular también, porque tiene que llegar a la médula espinal, igual que acá, pero el origen obviamente no es el tejido, no es una lesión, corte, un golpe, etc. Pero tiene una característica, miren, eh, ¿alguna vez han escuchado el término de dolor sordo? Que no sabes dónde es el dolor. Generalmente no encuentras un lugar de una lesión, un golpe, nada, pero el paciente refiere dolor. Refiere dolor y puede ser a causa tal vez de una neuropatía, es decir, eh, es muy común este tipo de sensaciones, tal vez a nivel de la costilla, neuropatías periféricas, es decir, existen este tipo de casos. Entonces es muy importante conocer dónde está el dolor. Miren, si tenemos una lesión ística, ¿qué sería mejor darle? Que más que un opioide sería mejor darle un AINE, ¿no? Un AINE, ¿qué haría? Inhibiría la prostaglandina, reduciría la sensación de dolor, inflamación en el lugar de la lesión y ya no se transmitiría ya no habría la sensibilización nerviosa, entonces ya no habría la sensación de dolor. ¿Por qué? Porque el AINE puede actuar de manera local y actúa justamente aquí, ¿no? Bloqueando las prostaglandinas. Pero, ¿qué podemos hacer si existe este tipo de lesiones, una lesión nerviosa? El AINE no te va a servir. Entonces, tenemos que identificar también cómo se produce ese dolor y a causa de qué es el dolor del paciente. Un poco más recordando un poco de neuroanatomía, existen las denominadas vías del dolor, como les mencioné, y existen lugares donde tienen que llegar estas sensaciones. En este caso, y después de pasar la médula espinal, tiene que llegar a la sustancia gris periacueductal, denominada PAG, donde también existen estos receptores, los receptores mu. Y bueno, se bloquea, en este caso ya a nivel central, ya se bloquea la liberación de GABA, ¿no? Y eso también ocurre a nivel de la médula espinal, bulbo raquídeo, que también existe la función de la GABA, actúa también a este nivel. Entonces tenemos que entender de que a nivel superiores ya son otros neurotransmisores, pero también se tienen estos receptores, los receptores mu. Nuevamente recordar cómo funciona el asta dorsal espinal, como les mencioné, es parte de la vía del dolor, como está aquí en la imagen. Obviamente aquí tenemos la sinapsis, ¿no? Donde estamos bloqueando los canales de potasio y la salida los canales de calcio y abriendo puertas de potasio. Entonces llega al asta dorsal, esta dorsal tiene que llegar al locus cerúleo, llega a la sustancia gris periacueductal y así, son niveles superiores ya, ¿no? Del sistema nervioso. También se ha visto que tiene relación con un circuito de recompensa, es decir, que, miren, cuando una persona tiene dolor, el hecho de ya no sentirlo y produce una sensación de bienestar, ¿no? Produce liberación ya de otras sustancias a nivel cerebral, y lo cual activa ciertos lugares, ciertos centros de recompensa. Se habla de centros de recompensa. Justamente hablamos del núcleo accumbens, eh, donde justamente mostrábamos, ¿no? Que la caída del GABA va a liberar un exceso de dopamina, ¿ya? Y genera esta señal, esta poderosa señal de recompensa a nivel del núcleo accumbens. Y hay que tener énfasis en esto porque si al consumir este tipo de medicamentos tu cerebro llega a sentir la sensación de bienestar, recuerden que la dopamina da esa sensación eh, de premio, ¿no ve? De recompensa. Entonces, miren, el uso de estos medicamentos puede activar esta vía y es una parte muy potencial para que las personas lleguen a una adicción, ¿ya?
Así también actúa en otros sitios, por ejemplo, la corteza prefrontal, podemos hablar del área tegmental ventral, donde se origina, ¿no?, la dopamina. Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de ese tipo de medicamentos, ¿ya? Porque generan, habíamos hablado al principio de que puede generar adicción. Entonces, estas personas quizás no entienden por qué no pueden dejar de tomar este medicamento, pero aquí está, bueno, tenemos las causas, las posibles causas, ¿no? Y obviamente esto se está estudiando aún más porque no está todavía bien claro cómo se tiene este potencial adictivo de estos medicamentos, pero ya se tienen ideas, ¿no? Ya se tienen algunas ideas. Y bueno, a ver, recordemos un poco, un pequeño resumen de lo que estamos viendo, de estos receptores opioides. Bueno, tenemos los receptores, ¿no? El mu, delta, kappa y la nociceptina, ¿ya? Recordemos, tenemos ligandos exógenos, es decir, componentes que nuestro organismo produce y que se unen preferentemente a cada uno de estos receptores. Las endorfinas, principalmente a los receptores mu, a las encefalinas al delta, las dinosfinas al kappa, la nociceptina al receptor de nociceptina, está sencillo. ¿Y qué tipo de funciones van a tener? Por ejemplo, los receptores mu, que se encuentran en nivel supraespinal, espinal, periférico, tienen esa característica de poder calmar el dolor a estos niveles, ¿ya? Recordemos que el receptor kappa tenía esa característica de poder causar disforia. Entonces puede causar una sensación de hiperalgesia o es algo paradójico porque puedes sentir incluso más dolor cuando cuando llega a este receptor, ¿ya? El dolor que sentías quizás era poco, pero si se activa este receptor puede ocasionar sensación de hiperalgesia, es decir, más dolor del que realmente tienes. Así también vamos a hablar acerca de que la activación de ese receptor del mu tiene una característica que no es muy agradable para el uso de este medicamento, que sería la depresión respiratoria, así también levemente el receptor delta, ¿ya? Una parte característica también que puede llegar a llevar al concepto de adicción, tal vez para la activación de este receptor, del receptor mu, receptor opioide mu, es que puede producir euforia. Miren, a diferencia de los demás receptores, el mu está relacionado con la euforia, ¿ya? Y nuevamente aquí en la tabla les puse la disforia, receptor kappa, ¿ya? Puede producir alucinaciones, hiperalgesia. Entonces, este receptor está relacionado con lo que menos queremos que nos ocasionen estos medicamentos, ¿ya? Y bueno, tenemos algunos agonistas que vamos a ir hablando más adelante, principalmente la morfina, ¿ya? ¿Qué tenemos en esta tabla? Otro resumen. Hablemos sobre los exógenos y los endógenos, ¿no? Los endógenos tenemos nuevamente endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Muy bien. Exógenos ya podemos hablar un poco de los medicamentos. Tenemos los naturales, que son los que se extraen directamente de la amapola de opio, que es lo que les mostré al principio, ¿no ve? Que se podía obtener 10 a 15% de morfina. Por ejemplo, aquí tenemos la morfina, tenemos la codeína, etcétera, etcétera. Tenemos los semisintéticos, que son a partir de esta morfina, se puede producir la heroína, ya que tiene una, ya no se usaba antes, obviamente, pero tenía una fuerte característica de ser adictiva. Es por eso que no se usa la heroína. Si bien ha salido, obviamente, de una parte, ha sido con el fin de ayudar, es decir, aumentar el potencial analgésico de estos medicamentos, pero se vio que tiene un potencial más aún hacia la adicción, ya más a la adicción, como les mostré en la primera imagen, eh, incluso cantantes como Kurt Cobain han tenido esta adicción hacia la heroína. Y también existen los opioides que son sintéticos, ya que se crean a partir de síntesis, es decir, que se crean en el laboratorio, se puede decir. En este caso hablamos del fentanilo, ya que igual les mostré en la imagen, que es un medicamento que, si bien en nuestro medio no es de venta libre, en otros lugares lo es, ya lo es, puedes comprar fentanilo como si nada. Y bueno, vamos a ir hablando sobre estas dificultades un poco más adelante, pero miren, podemos hablar sobre naturales, semisintéticos y sintéticos. Hay muchas formas diferentes de clasificar estos medicamentos, pero una de las principales serían estas, ¿no? De acuerdo a su origen. ¿Y qué es lo que van a hacer estos medicamentos? Miren,
van a llegar a los receptores mu, kappa y delta. Y van a tener su efecto analgésico. Activan los receptores acoplados a proteína G, inhiben la N-ciclasa, como les mencioné, lo cual hace que se disminuya el ATP, es decir, la energía intracelular. Así también van a disminuir la conductancia de los canales de calcio, esto a nivel presináptico, recuerde, presináptico. Y ¿esto qué va a hacer? Va a disminuir la liberación de neurotransmisores que les había mencionado, el glutamato y la sustancia P. Así también la activación de estos receptores va a hacer que se active la conductancia de los canales de potasio, en este caso son posinápticos, y se inhibe la neurona posináptica de esta manera, ¿ya? Porque no puede llegar a su nivel para despolarizarse, entonces no se activa esta neurona. Así también van a ir bloqueo de la transmisión nerviosa. Aquí está justamente, hay menor liberación de sustancia P, glutamato, nivel nervioso, y bueno, ya, se inhibe la transmisión del dolor al cerebro. Es decir, el dolor no llega hasta el cerebro, se corta en las vías. El opioide corta la señal en las vías. Ya es como esos bloqueadores que tenemos ahora, no llega hasta su sitio de acción del producto. Entonces tenemos una inhibición de la transmisión del dolor hasta el cerebro. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Otra clasificación que pueden tener estos medicamentos, se hablan de los agonistas puros, los agonistas parciales, los agonistas mixtos y los antagonistas puros, ¿ya? El título de esta clase es agonistas y antagonistas. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro medio no se tiene mucho de estos medicamentos, les cuento, de los agonistas parciales ni los agonistas mixtos. Sin embargo, obviamente tienen que estudiarlos, conocerlos, porque ustedes no se van a quedar al campo libre, van a salir afuera y van a necesitar conocer estos medicamentos. Entonces, miren, vamos a hablar sobre los agonistas puros. En este caso, el medicamento tipo, el que nos muestra el principal, se puede decir, la base de todo, es la morfina, ¿ya? A partir de la morfina se han ido elaborando diferentes medicamentos, componentes sintéticos como el fentanilo, los cuales tienen una actividad máxima, la máxima actividad a nivel de los receptores mu. Entonces, miren, aquí tenemos la tablita donde tenemos la eficacia y la actividad. Al tope están la morfina, el fentanilo, que son los agonistas puros, la metadona también. Ya están al tope. Si hablamos sobre agonistas parciales, es decir, que no llegan hasta a ejercer todos los efectos que tiene la morfina, porque quiero recordarles que la morfina tiene, si bien tiene buenos efectos, también tiene malos, ¿ya? Sus efectos adversos, que entre los principales está, por ejemplo, la depresión respiratoria. Estos medicamentos, los que son agonistas parciales, carecen de esta capacidad máxima. Miren, su efecto no llega tanto al tope. Entonces, estos medicamentos generalmente no ocasionan esos efectos adversos como la depresión respiratoria. En este caso podemos hablar de la buprenorfina, que tiene, bueno, como les mencioné aquí, alta afinidad y bueno, su actividad no es máxima, es submáxima, se puede decir. Entonces solo actúa como un analgésico y ya, cumple su función, viene, cumple su función y ya, se va, ¿no? No hace nada de los efectos adversos. Si hablamos, por ejemplo, de los agonistas y antagonistas mixtos, estos medicamentos tienen entre sus características disminuir quizás la función de estos agonistas, disminuir la función de los otros medicamentos opioides. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, llegan al sitio de acción, ¿no? Entonces impiden que los otros lleguen al lugar donde tienen que actuar y ejerzan su función buena o mala, pero también pueden ayudar a que se calme el dolor. Entonces, se puede decir que tienen un dualismo, son agonistas y antagonistas mixtos. En este caso podemos hablar de la pentazocina, la narorfina, que, como les mencioné, al unirse a receptores kappa, a los K1, K2, K3, pueden ocasionar la sensación de disforia, ¿ya? Así también, como les digo, pueden unirse parcialmente a los receptores mu y así hacer su función eh, de analgésicos, ¿no? Y bueno, tenemos el otro extremo, ¿no? Los antagonistas puros, es decir, no cumplen ninguna función analgésica. Sin embargo, nos sirven para qué? Para impedir la acción
de los opioides, es decir, se observa bastante sobredosis de estos medicamentos justamente por las características que tienen, como les mencioné, a nivel nervioso en cuanto al sistema de recompensa, alivio del dolor, todo eso. Entonces, tiene alta capacidad de adicción. Entonces, necesitamos un antídoto, necesitamos algo que pueda competir y pueda actuar en estos receptores e impida que su función de estos medicamentos termine con la vida del paciente, quizás, ¿no? Entonces, entre ellos hablamos de la naloxona, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Ocupan el receptor, como les mencioné, no lo activan, pero desplazan a cualquier otro opioide, ¿ya? Lo desplazan, lo quitan de ese lugar. Aquí tenemos un poco de la farmacocinética de esos medicamentos. Hablemos un poco sobre la absorción. Estos medicamentos tienen bastantes presentaciones, es decir, existen en pastillas, existen en parches, existen en inyectables, existen en aerosoles. Entonces, miren, existe mucha disponibilidad de este medicamento. Entonces, ¿qué hace? Cuando hablamos de la absorción, muchos de ellos que son de vía oral, principalmente, como les mencioné, la morfina, tiene que pasar el primer paso, el del hígado, ¿no? Entonces, el hígado absorbe parte de este medicamento y deja en sangre solo una porción, que sería en este caso el 25%, cual hace su efecto. Y hablamos, por ejemplo, de otros opioides como la codeína, la metadona, que llegan a tener una disponibilidad del 60% en sangre. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores de acuerdo a la función que queremos del medicamento. Miren, la morfina es un muy buen analgésico, pero si le das por vía oral, no te va a actuar de la mejor manera, ¿ya? Lo mejor es darle en bolos por vía intraparenteral y de esa manera va a cumplir mejor función. Sin embargo, tenemos otros opioides como la codeína que tiene mejor biodisponibilidad y cumple su acción de mejor manera, obviamente consumirlo por vía oral, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos otra presentación que es la transdérmica, que es la que se presenta en el fentanilo, que es la que va liberando el medicamento, ¿no? Por la parte cutánea. Y muchas veces es la que ha causado este tipo de adicciones en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué hacen las personas? Agarran estos parches y los mastican como chicle. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Hace que el medicamento se absorba de mejor manera a través de la mucosa oral, pero la dosis es elevadísima, ¿no? Porque no es la dosis que se requiere. Al colocárselo en parche, esta dosis va liberando una dosis muy baja cada cierto tiempo. Entonces, no es la forma de utilizarlo, ¿verdad? En cuanto a la distribución, estos medicamentos tienen una característica que es el fácil acceso a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, medicamentos, en este caso la heroína y el fentanilo, son los que cruzan con más rapidez esta barrera. Entonces, ejercen su efecto a nivel central eh, de mejor manera, de mayor medida, porque cruzan esta barrera, ¿no? Entonces, es por eso que estos medicamentos tienden a tener esa característica también de adictiva, ¿no? La heroína y el fentanilo. Si hablamos sobre el metabolismo en la vía hepática, la morfina tiene que llegar y convertirse en diferentes componentes para ejercer su acción. En este caso hablamos de la M6G, que la voy a desarrollar un poco más adelante, que es la que actúa, ¿no? Que es la que hace su acción. Y también tenemos la parte como la elimina, la excreta como M3G, que es otro componente que se va por la vía renal, aquí en excreción, por ejemplo, se va por la vía renal en 24 horas y bueno, puede ser medida, ¿no? Por efectos legales, que se sospechos de doping en este caso, o el uso de este medicamento con otros fines, entonces se elimina por vía renal. La mayoría de estos medicamentos, como por ejemplo la codeína, tiene que llegar a convertirse a morfina en nivel hepático, que es algo que voy a mostrar un poco más adelante,
para ejercer su función, ¿ya? Entonces se podría decir que la codeína es una tiene que convertirse, no está todavía estructurada para ejercer su acción, sin embargo depende del hígado para ejercer esta función, ¿ya? Y bueno, la heroína nuevamente se convierte también en morfina, tiene que llegar a convertirse en morfina a nivel hepático, y por eso es que se llega a detectar esto, ¿no? Por si es que se sospecha de uso de estas drogas para el doping, ¿no? Entonces, la excreción renal sería la vía para identificarlas. Muy bien, hablemos un poco de los efectos sistémicos de estos opioides. A nivel vulvar, como les mencioné, tienen la facilidad de llegar a estos lugares superiores del sistema nervioso. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Producen una depresión en la sensibilidad del dióxido de carbono. ¿Y qué ocurre con esto? Recuerden que a nivel central tenemos receptores, ¿no?, que miden el dióxido de carbono. Y si estos receptores ya no funcionan de manera correcta, ¿qué es lo que creen que ocurre? Eh, Recordemos que a este nivel se encuentra el centro respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si se detecta que existe menor cantidad de dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a hacer el centro de respiración en el nivel central? Va a disminuir la respiración, va a disminuir la frecuencia, el ritmo, quizás va a disminuir la amplitud de las respiraciones. Entonces, al perder la sensibilidad de este centro, se predispone al efecto adverso que sería la depresión respiratoria causada por estos medicamentos, ¿ya? Es por eso que a nivel vulvar se debe tener precaución. Si son medicamentos que cruzan la barrera hematoencefálica, van a llegar a este lugar y van a causar uno de estos efectos adversos, ¿no? Además, también se puede producir un efecto antitusígeno. Es por eso que la codeína tiene ese efecto, ¿no? El efecto antitusígeno y también el dextrometorfano, ¿ya? Principalmente la codeína, los cuales van a actuar en este centro de la tos y muy independientemente de la analgesia, van a actuar a este nivel. Si hablamos a nivel cardiovascular, se produce la liberación de la histamina. Si recordamos un poco de qué es la histamina es una molécula que es proinflamatoria principalmente y también puede producir vasodilatación, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Recordemos que los vasos son los que mantienen la presión arterial, es decir, la presión con la que fluye la sangre dentro de este sistema circulatorio. Si esta presión disminuye a causa de una vasodilatación, es decir, los vasos se ensanchan, ¿qué es lo que ocasionamos? Que la presión que está dentro de esta célula, dentro de estos vasos, disminuya. Entonces producimos una hipotensión, ¿ya? Una hipotensión y además la histamina produce también la denominada prurito, ¿no? En las alergias, por ejemplo, es la que llega a producir el escozor. Entonces, eh, no dejando de lado lo de la parte cardíaca, es muy importante. En este caso, uno de los efectos adversos que puede llegar a tener los opioides sería la hipotensión, ¿ya? Disminuir la tensión arterial. Y bueno, esto ya tiene otros daños a nivel orgánico en otros órganos, ¿no? En otros sistemas renales, etcétera. Bajemos un poco al sistema gastrointestinal. Los opioides van a retrasar el vaciamiento gástrico. Contraen el esfínter de Oddi, entonces no se puede dar cuando se tiene un cólico biliar, ¿ya? Y puede producir un efecto, como disminuyen el vaciamiento gástrico, disminuyen la motilidad también del intestino, producen un estreñimiento, ¿ya? Es un efecto que tienen adverso también los opioides, producen estreñimiento. A nivel genitourinario y ocular, ¿qué tenemos? Retención urinaria. ¿Por qué? Porque disminuyen también la movilidad de estos, del músculo liso y también aumenta la tensión que tienen los esfínteres. Y a nivel ocular, ¿qué ocurre? Ocurre la denominada miosis puntiforme, es decir, actúan en un centro nervioso, en el de Edinger
Ay, no me acuerdo, ahorita los vamos a mostrar, no me acuerdo, es un epónimo, pero actúa a nivel nervioso, el encargado de la constricción de la pupila. Entonces, ¿qué ocurre a este nivel? Produce una miosis y produce que las pupilas tengan esta contracción puntiforme, se denomina. Les voy a mostrar un poco más adelante. Vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué tenemos? Entre estos efectos adversos podríamos tener náuseas, vómitos. ¿Por qué? Como también llegan a sistemas nerviosos superiores, al sistema nervioso central, existe la denominada área postrema, si recuerdan. Entonces, si se activa esta área postrema, ¿qué tenemos? Tenemos la sensación de náuseas, la sensación de vómitos. Así también, al inhibir sensaciones, porque no solo inhiben las sensaciones, bueno, la transmisión del dolor desde las vías periféricas a nivel central, sino que también inhibe la comunicación nerviosa a nivel central. Entonces, ¿qué produce? Produce también somnolencia, confusión y bueno, si una persona que no tiene ningún dolor, si no tiene ninguna razón por la que consumir un opioide, puede generalmente producirse, puede generalmente tener este tipo de efectos, las náuseas, los vómitos, somnolencia, confusión, eh, que son, digamos, la principal causa de intolerancia inicial. Es decir, la primera vez que tomas estos medicamentos, generalmente te pueden ocurrir estos efectos adversos. Así también existen algunos que pueden ser esporádicos o pueden quizás no haber. Por ejemplo, la sequedad de boca, las mioclonías, alucinaciones. Tenemos el prurito urticaria, que es por la liberación de histamina, que son efectos adversos agudos, es decir, al momento de que tomes estos medicamentos. Y ya si tienes tiempo ya tomando estos medicamentos, generalmente entre los efectos crónicos tenemos al estreñimiento, ya lo cual te pide ya que tengas que utilizar unos laxantes que, que impidan que tengas ese estreñimiento, ¿no? Y el efecto adverso más temido es la depresión respiratoria, ¿ya? Y entre otros la dependencia física a este medicamento. Y también se vio que combinado con otros medicamentos, bueno, en este caso otros componentes como el alcohol, las benzodiazepinas y anestésicos puede hacer que esta depresión respiratoria sea aún más pronunciada, sea letal, se podría decir, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro mapa donde tenemos este resumen de cómo actúa, cómo estas acciones llegan a diferentes órganos. Por ejemplo, aquí vemos la parte de la miosis. Por ejemplo, miren, los opioides llegan al receptor muy kappa y delta, llegan al tronco encefálico, al tallo cerebral, se estimula la vía parasimpática del nervio oculomotor, es decir, el nervio craneal número 3, y existe la contracción del esfínter de la pupila, es decir, la miosis con constricción de la pupila, una miosis puntiforme, ¿ya? Así también, ya que ha llegado a ejercer su acción a nivel de tronco encefálico y tallo cerebral, existe la supresión de las neuronas del sistema activador reticular y por ende disminuye la entrada de la excitación a la corteza y disminuye el nivel de conciencia. Disminuye la alerta, al despertar, tenemos disminución de la conciencia. Y así, miren, en esta tabla que les voy a pasar estas diapositivas van a poder repasar cómo se producen los efectos de los opioides, ¿ya? Avancemos. Muy bien. Ahora sí, entrando a lo que es la morfina, que es la base de todos estos medicamentos, en cuanto a su estructura molecular, en cuanto hablamos de sus componentes, tenemos que es pentacíclica, rígida y tiene una forma de T, en los cuales vamos a poder encontrar 3 puntos de anclaje. ¿Cuál es la importancia de estos puntos? Miren, tenemos 3 puntos de anclaje, un nitrógeno terciario en la posición 17, un hidroxilo alcohólico en el carbono 6 y también un hidróxido fenólico en el carbono 3. Y bueno, estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque son las que van a definir a los demás componentes de esta familia. Esta tabla la tienen en el libro de Gullman y Gilman, en la cual se muestra, ¿no?, las modificaciones que tienen a nivel de esos 3 puntos, nivel 3, 6 y 17, los cuales van a cambiar con otros componentes y van a formarse nuevos. Por ejemplo, la heroína, tienen cambios a nivel
3 y 6, y estos cambios forman la molécula de la heroína. Y así con todos estos medicamentos que provienen de la molécula, la base, que es la morfina. Así también quiero que vean la similitud que tiene la naloxona con la morfina. Es muy similar en algunos aspectos, cambian algunas secciones, la 6 y la 17, pero sin embargo mantiene una estructura similar, y es por eso que se considera dentro de esta familia, y también puede actuar en el receptor MU. Imagínense que fuera otra molécula diferente, no podría llegar a ese receptor y no podría cumplir su función, que sería la de inhibir la de los demás opioides al unirse a este receptor. También al costado derecho podemos ver la imagen de otras estructuras que son de diferente forma, son ya sintéticas, pero cumplen también la función de un opioide. En este caso tenemos que destacar el fentanilo, la metadona, la loperamida, el remifentanilo y el tramadol. Estos 5 medicamentos que tenemos aquí son los que se encuentran en nuestro medio. La loperamida tiene una función local, ¿ya? Local, y es algo que vamos a ver utilizar en cuanto al estreñimiento, quizás. Eh, pero vamos a utilizar en problemas de diarrea, de hipermotilidad intestinal, porque recordemos que su función era disminuir la motilidad intestinal. Entonces, por ejemplo, la loperamida actúa a este nivel, al nivel intestinal, local nada más, no llega a nivel superior central, a nivel nervioso central. Entonces como les mencioné al principio, pueden ser analgésicos o ejercer su función a nivel periférica y también central. ¿Ya? Bueno, vamos a ir desarrollando estos demás medicamentos un poco más adelante. Sin embargo, nuevamente les voy a recordar cómo es que la morfina tiene su metabolismo a nivel del hígado, tiene que pasar en el primer paso. ¿Y qué ocurre? A nivel hepático produce una glucuronidación, ¿no? Y se convierte en morfina 6-glucurónido, que sería el M6G que les mencioné hace rato, que es la molécula activa, ya es 2 veces más potente, y y bueno, como menciona aquí, se acumula a nivel renal, se acumula en insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque su excreción es renal, ¿no? Si, si no se puede eliminar por la parte renal, se va a acumular en tu organismo. Entonces, para ser eliminado, tiene que convertirse en esta molécula, la morfina 3-glucurónido, la M3G, la cual ya es una molécula inactiva y ya no tiene su efecto excitador como esta de acá, una molécula. Entonces, recuerden esto, ¿no? La morfina tiene que convertirse en M6G y para eliminarse se convierte en M3G. Y así, la heroína tiene que convertirse en morfina y la morfina a esto y a esto, ¿no? La codeína se tiene que convertir en morfina y la morfina nuevamente a esto y a esto para que sea su acción. Por eso que la morfina estudiarla es importante. ¿Y qué utilidad clínica tiene la morfina? Muy bien. Entre sus principales está calmar el dolor intenso. Eh, en nuestros medios no es de usar todo el tiempo, ¿ya? En nuestros medios es difícil incluso conseguirla, pero quizás si han visto alguna serie, algo en estadounidense, pues de Pitt, por ejemplo, utilizan la morfina como dulces. Les duele ya, pónganle 10 de morfina. No calma el dolor, ya, denle una nueva dosis. Entonces, su uso es para calmar el dolor agudo, puede ser quirúrgico, puede ser un infarto, y generalmente se utiliza para calmar el dolor oncológico, ¿ya? Se ha visto que en nuestros días, en este tiempo, existe un aumento de los casos de cáncer y estos pacientes tienen problemas de dolor muy crónicos, en mucho tiempo tienen que vivir con este dolor y la morfina suele ser la más indicada para disminuir estos dolores que son muy fuertes generalmente. ¿Ya?
Se ha visto otros usos clínicos, puede ser la disnea, porque también reduce la ansiedad, como les mencioné, llega hasta el centro respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, entonces reduce esta sensación de ansiedad. ¿Ya? Nuevamente aquí tenemos algunas limitaciones de este medicamento que tiene una eficacia parcial cuando se habla de un dolor neuropático crónico, es decir, si es un neuroma crónico no te va a ayudar muy bien la morfina y otros que te pueden ayudar de mejor manera, pero tiene una eficacia parcial, se podría decir. Así también muchas veces requiere otros analgésicos para ejercer su función analgésica cuando se trata de cuadros complejos. Ya lo que debemos recordar, este medicamento tiene sus efectos adversos dependientes de la dosis. Es decir, mientras más de este medicamento des, sus efectos adversos van a ser más prominentes, ¿no? Ya sea la depresión respiratoria, el estreñimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre estos componentes, los profármacos, que son, les mencioné, la codeína y la heroína. La codeína se metabolizan igual a nivel hepático, sino más específicos en la subunidad del citocromo 2D6 y se convierte en una morfina activa, ¿ya? Que es la que va a ejercer su función. Obviamente la morfina se tiene que convertir en M6G, etcétera, etcétera, ¿no? Para cumplir su función, pero tiene que moldearse desde codeína hasta morfina. Y existe un polimorfismo, nos menciona la literatura, donde hay un 10% de la población que no metaboliza, no puede convertir esta codeína en morfina y sufren toxicidad. ¿Por qué? Porque la codeína también puede traspasar barrera hematocefálica, puede traspasar tal vez la parte de la lactancia materna, es decir, eh, si bien la mamá quizás no puede metabolizar, le pasa al bebé la codeína a través de la lactancia y el bebé sí puede cambiarla. ¿Y qué va a hacer la morfina? Va a llegar al organismo del bebé y va a causar quizás depresión respiratoria, todos los efectos adversos que hemos mencionado anteriormente. Entonces tenemos que tener cuidado, ver si la madre si está dando de lactar o bueno, preferiblemente evitar dar este tipo de medicamentos durante el embarazo. Así también la heroína ha sido un opioide que se ha formado con la intención de mejorar las capacidades de la morfina, ¿no? Las capacidades analgésicas. Sin embargo, se ha visto que su característica adictiva ha sido más predominante y de igual manera tiene que llegar a convertirse en morfina, ¿ya? Tiene alta solubilidad, liposolubilidad, cruza la barrera hematoencefálica y puede llegar a los centros nerviosos superiores, donde causa los efectos adversos. Así, bueno, estos son los profármacos. Existen otros derivados semisintéticos que, bueno, en nuestro medio no los he visto, pero es bueno conocerlos, ¿no? Obviamente, como les mencioné, aquí los más conocidos tenemos la oxicodona y la hidrocodona, que es a la cual es adicto nuestro Dr. House, combinado con paracetamol, que deriva, ¿no? De la molécula de oxicodona. Entonces, recordando un poco, teníamos los agonistas puros, los agonistas parcial mixtos y los antagonistas, ¿de acuerdo, no? Los agonistas puros teníamos la morfina, el fentanilo, etcétera, etcétera. Mixtos, los que actúan a nivel del receptor kappa y del receptor mu, tenemos la buprenorfina y la pentazocina, que en nuestro medio no se encuentran, pero necesitamos estudiarlos. Así también la presencia de los antagonistas, hablamos por ejemplo de la naloxona. Vamos a hablar un poco sobre los agonistas sintéticos, en este caso nos vamos a referir al fentanilo y también sus derivados. Estos medicamentos, como les mencioné, al ser sintéticos se pueden elaborar en un laboratorio. Y es por eso su facilidad, ¿no? De poderlos producir, de que presenten, eh, ¿cómo se diría? Esta facilidad de poder distribuirlos, es decir, existen laboratorios no certificados que pueden elaborarlos y pueden venderlos como una droga, ¿no? Como lo están haciendo en Estados Unidos. Y un efecto que tiene este fentanilo es que es 100 veces más potente que la morfina, entonces son dosis minúsculas, se miden microgramos sus dosis.
Sin embargo, causan efectos muy similares a la morfina, 100 veces más poderosa que esta, ¿no? Entonces, hablamos de que estos, además de una característica que tienen también estos, son que su acción es ultra corta, es decir, dura solo unos minutos hasta horas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Miren, al ser un medicamento que tenga una acción fuerte, dure poco tiempo, tiene todo lo necesario para ser una sustancia de consumo, de abuso, diré, una sustancia de abuso. Es decir, miren, van a estar una dosis mejor, una dosis más fuerte y son características que van a formar a la droga, ¿no? Bueno, entre sus características principales tenemos que es un analgésico potente, su uso puede ser parenteral, es decir, se puede inyectar, puede ser transmucoso o transdérmico, como les mencioné en los parches. Tenemos, por ejemplo, algunos de acción intermedia, como la meperidina, y también los de acción prolongada, como la metadona, ¿ya? Eh, la metadona generalmente se utiliza cuando se quiere dejar la adicción a otros derivados opioides, porque puede permanecer en sangre mucho tiempo y ejerce su acción por más tiempo. Sin embargo, tiene un riesgo ya que tiene al mantenerse más tiempo a nivel sanguíneo, entonces tiene mayor posibilidad de que sufra una acumulación tóxica, una sobredosis, porque no puedes medir si sigues o no en tu sangre este medicamento, si te quieres aplicar quizás otra dosis. Por ejemplo, la metadona también ha sido un opioide de abuso, ¿no? Una sustancia de abuso. Existen otros opioides, como por ejemplo el tramadol o el tapentadol, cuales tienen una característica de que son agonistas atípicos, es decir, actúan sobre el receptor mu, son agonistas débiles, pero también actúan en otro nivel, actúan en la inhibición de la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Y qué tiene de importancia esto? Eh, Estos medicamentos no pueden utilizarse con IMAOs, es decir, con otro tipo de medicamentos del sistema nervioso, porque pueden llegar a producir convulsiones. Ya es necesario que tengan en cuenta esto. El tramadol, si bien es un analgésico utilizado en nuestro medio, sí existe el tramadol, no puede utilizarse con otro tipo de medicamentos. En este caso, los que inhiben la recaptación de serotonina. Entonces aquí, como les mencioné, no puede generar convulsiones y bueno, es dependiente de las interacciones serotoninérgicas. El tapentadol no existe en nuestro medio, o no lo he visto, pero eh, tienen que conocerle de igual manera, ¿no? Es similar función que el tramadol, igual tiene esa dualidad de acción mixta y dual. Ah, vamos a saltar esto. A ver, de acuerdo a la vía en la que se coloquen estos medicamentos, van a tener una acción con el tiempo. Es decir, la morfina, si se da por vía epidural o intratecal, tiene una duración tiene un tiempo que tienes que esperar para que ejerza su función, ¿ya? Por ejemplo, la morfina tiene 30 minutos. Tú colocas de la inyección, pero va a tardar 30 minutos en que haga su efecto. Y esta característica ha sido alterada, modificada, mejorada, se puede decir, cuando se hizo el fentanilo, es decir, necesita solo 5 minutos para que haga su efecto. Tiene un tiempo, una ventana aquí, digan ustedes, para que actúe menor, ¿no? En 5 minutos ya tienes al paciente calmado, sin dolor. Así de igual manera, si es intratecal, la morfina tarda 15 minutos, el fentanilo solo 5 minutos. Y si hablamos en cuanto a duración de las horas, el fentanilo, como les mencioné, solo tiene su efecto durante algunas horas. Miren, puede ser de 3 a 6 horas, o en este caso puede ser de 1 hora más o menos, de 2 a 3 horas nada más. De 2 a 3 horas. En cambio, la morfina, si bien tarda en realizar su efecto, 30 minutos, pero su efecto es prolongado, miren. Puede ser incluso 24 horas, de 6 a 24 horas, ya sea intratecal o epidural, ¿ya?
Entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente, tenemos de base a la morfina. Si hablamos de su potencia analgésica, hacia este extremo tenemos la parte que tiene mejor función analgésica. Como les mencioné, el fentanilo tiene su función analgésica 100 veces más que la morfina. La buprenorfina tiene 30 veces más, la hidromorfa tiene 10. Si hablamos de la metadona, se habla de 0.8, la codeína de 0.1 y el propoxifeno de 0.05%. Digo, claro, 0.05 veces menos que la morfina. Y de acuerdo, cada uno tiene sus características, diferentes semividas y también diferentes orígenes. Así también existe la denominada, los denominados miligramos de morfina, es decir, sus equivalentes. Si no tienes morfina quizás para usar, puedes utilizar otros medicamentos que te tienen que multiplicar por la base que es la morfina, es decir, como les mencioné, la guía es la morfina y a partir de esta podemos calcular diferentes dosis de otros medicamentos para que tengan su función analgésica. En este caso tenemos que tener mucho cuidado si es que utilizamos la metadona, ya que su conversión no es lineal, ¿no? Es decir, por ejemplo, del oxicodona 1 por 5, de la morfina, si tienes 20 de morfina por 1.5 sale 30. Entonces no es de esa manera. Tienes que modificar, no es lineal. Entonces, ¿por qué? Porque la metadona también tiene ese efecto. Si recordamos la tabla que hemos visto al principio de acciones de agonistas puros, la metadona tiene ese efecto de opioide puro, es decir, sobrepasa el techo seguro. Puede ocasionar sus efectos adversos a menor dosis, se puede decir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si es que usamos metadona. Y en este caso les muestro en pantalla lo que es la tríada clásica de una intoxicación por opioides. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el coma. El coma se debe a una depresión del sistema nervioso, como les mencioné anteriormente, y al medicamento ha llegado al sistema nervioso central, y ha disminuido la conciencia, es decir, pierde la conciencia el paciente. ¿Ya? Además, debido a su función en el nivel del nervio pupiloconstrictor, entonces tenemos pupilas puntiformes, es decir, miosis, pero con pupilas de menor tamaño, puntiformes, es decir, de una puntita de la pupila la que se queda dentro del ojo, lo que se observa. Y eso es por estimulación de los receptores Mu. Así también, como llegan también al sistema nervioso central, al centro respiratorio, disminuyen la frecuencia respiratoria, disminuyen la profundidad respiratoria, la amplitud de las respiraciones, porque el sistema no reconoce cómo está funcionando el dióxido de carbono, entonces hace que la respiración sea menor, la cantidad de la respiración, el ritmo disminuya y además puede provocar también alteraciones, es decir, modificaciones de la respiración, una respiración aberrante. Y además una característica también que tienen los opioides, miren, puede actuar a nivel muscular, pero a nivel torácico. Pueden producir el denominado tórax de madera, es decir, los músculos respiratorios, el diafragma, los intercostales que ayudan a que se pueda expandir el tórax y permitir la respiración, impide que esos músculos también actúen. Entonces, por diferentes maneras, una sobredosis de opioides puede disminuir o puede producir una depresión respiratoria. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Si no estamos en el hospital, debemos llamar a emergencias. Lo principal es administrar el antídoto. Recuerden, el antídoto es la naloxona. El antídoto de los opioides es la naloxona. Y brindar también el soporte respiratorio al paciente. ¿Ya? Les mostré cómo la morfina y la naloxona, en este caso, bueno, podrían tener la misma arquitectura molecular. Y bueno, hablamos un poco sobre este medicamento. La naloxona tiene un inicio de acción rápida, es decir, cuando se utiliza este medicamento en este tipo de emergencias, ah, cuando existe una sobredosis de opioides, se puede dar una dosis, se espera 5 minutos, 4 minutos, si no se tiene acción, se puede repetir la dosis.
¿ya? Y así, por 30, 45 minutos. Sin embargo, si no se tiene acción con naloxona, se debe sospechar quizás de otro tipo de intoxicaciones. Miren, cuando estas personas toman estos medicamentos para eh, eliminarse de este mundo, quizás para desvivirse, muchas veces no lo hacen solo un medicamento, sino son muchos medicamentos que eh, podrían ser benzodiazepinas, podría ser incluso el alcohol. Miren, una cantante que murió quizás con una sobredosis fue Amy Winehouse, que sí principalmente fue una adicción hacia el alcohol, también consumía ese tipo de drogas, ¿no? Los opioides. Heath Ledger es un caso, claro. Heath Ledger, el Joker que les mostré al principio, él murió de una sobredosis, no solo de opioides, sino muchos otros medicamentos, en este caso alcohol, que como les mostré, también disminuye la capacidad de respiración del paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto puede ser algo común, ¿no? La intoxicación por opioides sí tenemos que tener el antídoto y cómo se usa, en este caso la naloxona, en mente, ¿no? Tiene que ser lo primero que tenemos que aparecer. ¿Y cómo actúa la naloxona? Recordemos, llega al receptor opioide y desplaza al opioide. Y así ya no ejerce su función dependiente de la proteína G, etcétera, 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 ¿no? Entonces la naloxona actúa de esa manera. Ya, entonces recordemos, esto sirve para un rescate agudo. Tiene una semivida muy corta, 30, 45 minutos, y se puede dar muchas veces hasta esperar. Ahora, si no, después de un tiempo prudente no se tiene respuesta, se puede sospechar de otro tipo de intoxicaciones. Los opioides tienen otro tipo también de acciones. Como les mencioné, aparte de calmar el dolor, algunos pueden ser antitusígenos y actúan en nivel central, en el centro de la tos. En este caso tenemos la codeína y el dextrometorfano, que son dos medicamentos eh, que pueden actuar en el centro de la tos. El dextrometorfano no tiene actividad analgésica, por eso no se utiliza para el dolor, pero sí como un jarabe para la tos. También tenemos una función de la morfina, que puede ser la antidisnea, que como les mencioné, como disminuye la frecuencia respiratoria, también da un poco de alivio en momentos de ansiedad, ¿ya? Y también disminuye el trabajo cardíaco del corazón cuando se encuentra en un distrés cardíaco. Ahora, como les mencioné, también la loperamida actúa a nivel intestinal, es un medicamento antidiarreico y astringente. No llega al sistema nervioso central porque no puede atravesar la barrera hematoencefálica, entonces solo ejerce su acción a nivel intestinal. Ya por eso se da como antidiarreico. Obviamente, eh, si es una diarrea causada por bacterias, hay que tratar la enfermedad base, ¿no? Que sería una infección bacteriana. Pero en este caso, si es una hipermotilidad intestinal, podría servirte muy bien la loperamida, ¿no? Así también existe el difenoxilato, que es una función similar a la loperamida. Les mencioné también que había, ¿no? Los agonistas mixtos, en este caso hablamos de la metilnaltrexona, que recordemos un poco de los efectos adversos que tenían los opioides. Tenían el estreñimiento, ¿verdad? Entonces, si la morfina ocasiona el problema, que es el estreñimiento, al dar una dosis de metilnaltrexona, esta va a llegar al intestino, ¿ya? Al intestino y a los receptores, en este caso MU, los va a inhibir, va a impedir que llegue la morfina a esos receptores y va a permitir el paso normal, el tránsito intestinal normal, y no tiene ningún efecto en contra del analgésico que tiene la morfina. Entonces es un tratamiento que podemos dar. Como les mencioné, muchas veces la morfina se utiliza en tratamientos largos, prolongados y que efecto tiene generalmente es el estreñimiento. Se puede añadir a este tratamiento la metilnaltrexona, el cual va a impedir que se produzca este estreñimiento sin afectar la capacidad analgésica de la morfina, ¿ya? Entonces es por eso que tenemos que ver este tipo de antagonistas locales, se puede decir, son antagonistas locales de los opioides.
Igualmente el nalosecol. Entonces actúan de esa manera. No inhiben la capacidad analgésica de la morfina, pero sí disminuyen el efecto del estreñimiento. Bueno, ya culminando, vamos a hablar sobre las funciones que tengan estos medicamentos. Si estamos en un proceso de emergencia, en un procedimiento quirúrgico, lo ideal sería un fentanilo, ¿no? El fentanilo te va a ayudar a calmar el dolor y tener al paciente quizás presto para realizar la cirugía, sin molestias, porque tiene un tiempo seguro, se podría decir, si es en un hospital de efecto analgésico. Y además sus derivados, por ejemplo, si hablamos del remifentanilo, se utiliza en la anestesia y es muy bueno para inducir al paciente, es decir, lo duerme en muy poco tiempo y también cuando acaba su efecto es inmediatamente la reacción del paciente. Es un muy buen medicamento en cuanto a la inducción para la anestesia, pero tenemos que tener, ¿no?, bien claro cuál es su función. No puedes dar muchas veces ese medicamento porque tiene, como les mencioné, una característica de poder generar adicción. Entonces, si le vas a dar una vez, que sea solo para inducirlo en la anestesia, ¿no? Así también, si tenemos otra indicación, puede ser el dolor agudo intenso o la disnea. En este caso podemos hablar de la morfina, que tiene ese efecto depresor respiratorio. Y si es bien utilizado, es un buen medicamento, ¿no?, en cuanto a esta función. Si hablamos del dolor neuropático, lo ideal sería utilizar el tapentadol, que tiene un mecanismo dual. Actúa si bien sobre los receptores mu y también actúa sobre los receptores nociceptivos, que son los principales encargados de la transmisión del dolor a nivel neuronal, nervioso. Si hablamos de un dolor crónico, lo ideal sería colocar una propenorfina. En nuestro medio no existe, sin embargo es bueno conocerlo, que existe la presentación de parches, el cual va a ir introduciendo, ¿no?, el medicamento a vía sanguínea a través de la piel de manera medida y así calmar el dolor del paciente que tenga un dolor crónico, así que tenga que calmar el dolor por mucho tiempo, años, quizás hasta el último día de su vida. Entonces el dolor crónico se puede tratar de esa manera. Y además, como les mencioné en la tablita, tiene un techo, no llega a la acción que tiene la morfina, pero también se mantiene seguro, no causa la depresión respiratoria que puede ocasionar los otros agonistas como el fentanilo, la morfina, etcétera, ¿no? Y si tenemos un problema toxicológico, hablemos de la naloxona, que pues, es el antídoto principal de estos medicamentos. Una parte importante a tener en cuenta en los opioides es los términos de tolerancia, adicción y abstinencia. Recordemos que la tolerancia se refiere a que el cuerpo se llega a acostumbrar a la dosis que consumes de este medicamento, en este caso del opioide, y llega a necesitar una mayor dosis para ejercer el efecto o calmar el dolor. En este caso tenemos el ejemplo de la oxicodona, en el cual si bien una pastilla te calma el dolor, luego de un tiempo vas a necesitar dos y luego vas a necesitar tres. Entonces, como les mencioné, el cuerpo se adapta, el cerebro responde menos a la dosis del medicamento. Y si bien ya se activan los mecanismos de recompensa, es decir, el paciente llega a desarrollar una adicción, eh, recordemos que la adicción no solo se ve al paciente con la intención de consumir más del medicamento, sino que llega a afectar a otras esferas, ¿no?, del paciente, llega a afectar a su familia, llega a afectar su desenvolvimiento social, quizás es despedido del trabajo. Entonces, todo esto es un círculo vicioso muchas veces, ya que el paciente, bueno, en este caso la persona que llega a ser adicta, llega a encontrar el alivio a todos esos problemas nuevamente en el que lo ocasiona, es decir, en la droga, en el medicamento al cual es dependiente. Entonces, esta adicción es generalmente un círculo eh, que tiene muchas veces consecuencias negativas, ¿no? Y la abstinencia es cuando, si bien se ha retirado el consumo del medicamento,
el cuerpo llega a desarrollar síntomas físicos y psicológicos. Por ejemplo, la ansiedad, tenemos las náuseas, el dolor muscular, los escalofríos, que son síntomas que pueden aparecer después de dejar aquel medicamento que estaba causando esta adicción, ¿ya? Entonces son términos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de opioides, tolerancia, adicción y abstinencia. Aquí se los he puesto una tabla con resumiendo un poco de las características que tienen sus medicamentos, que los van a poder ver cuando les entregue estas diapositivas. Me gustaría que lo lean. Como les mencioné, estos medicamentos son algunos que vamos a utilizar toda la vida. Recordemos que el médico tiene como función, quizás muchas veces no podemos curar la enfermedad base, cáncer, llámese artritis, llámese el nombre que ustedes quieran, pero podemos ayudar a que el paciente tenga una mejor vida, ¿no? Llegue a tener, puede desenvolverse mejor en su área social, familiar, trabajo, etcétera, etcétera, porque muchas veces no queremos, no podemos vivir con el dolor, ¿no? Miren, si nos golpeamos el pie, ¿qué hacemos? Nos sentamos y descansamos, ¿no? Pero si ese dolor permanece todo el tiempo, días, meses, te va a impedir quizás hasta caminar, te va a impedir relacionarte con tu familia, quizás tenías que visitar a alguien, no vas a poder, te va a poner más irritable. Entonces, miren, el dolor es algo que debemos tratar, es decir, como si la causa tal vez no la podemos cambiar, debemos ser capaces de poder aliviar esta molestia, ¿no? Y bueno, el opio, los opioides han existido, como les mostré, desde hace tiempo. Se está entendiendo recién cómo se maneja. Incluso hay canciones que hablan sobre los opioides, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Morphine de Michael Jackson. Entonces ya son, ya es, de, ya es algo que está introducido en nuestro medio. Entonces, bueno, quiero terminar esta clase. Nos hemos pasado bastante tiempo, pero espero que se haya podido entender la importancia de estos medicamentos, de su tratamiento, de su manejo y de cómo actúan. eh, y así puedan tenerlos mejor en su práctica clínica. Bueno, sin más, me despido. Gracias por su tiempo y bueno, que sea información útil para ustedes. Gracias por escuchar.